En mi graduación de medicina, mi familia me ignoró por la fiesta de mi hermana. Ella es la que nos hace sentir orgullosos. Fue lo que leí en el grupo familiar de WhatsApp mientras esperaba que dijeran mi nombre, con 6 sillas vacías reservadas para ellos en la primera fila. Descubrí por las fotos que estaban publicando en vivo que habían organizado una fiesta de revelación de género para el segundo bebé de Lucía, justo a la misma hora, con buffet de camarones y un pastel de $800, en el salón de eventos a 2 cuadras del campus. Cuando mi primo me envió un video de ellos brindando con champaña diciendo «por nuestra estrella de la familia», respondí con una foto mía recibiendo el premio de mejor promedio de la clase y los bloqueé a todos. 3 días después, mi madre apareció en mi casa pidiéndome que revisara una mancha sospechosa en su espalda. Mi mamá estaba parada en la puerta de mi apartamento con lágrimas en los ojos, temblando mientras me mostraba una marca oscura en su espalda que había notado esa mañana. «Valentina, por favor, solo échale un vistazo. Sé que estás molesta con nosotros, pero tú eres la única doctora de la familia». Sus palabras se quebraron al final, y por un momento, casi cedí. Pero entonces recordé las sillas vacías en mi graduación, la foto de mi hermana Lucía cortando su pastel rosa mientras yo recibía mi título sola, y la sensación de humillación que había sentido cuando mis compañeros me preguntaron dónde estaba mi familia. «Mamá», le dije, manteniendo mi voz firme, aunque mi corazón se aceleró al ver la preocupación genuina en sus ojos. «Necesitas ir a un dermatólogo. Yo no puedo examinar a mi propia familia. No es ético ni profesional». Ella abrió la boca para protestar, pero la detuve con una mano levantada. «Además, pensé que Lucía era la estrella de la familia. Quizás ella pueda ayudarte con su título en diseño gráfico». Lo que mi familia no sabía era que durante mis años de medicina había desarrollado conexiones profundas en el hospital donde hice mi residencia. Mi supervisor, el doctor Hernández, me había ofrecido una posición permanente en el departamento de emergencias, pero también había mencionado algo más. Estaban buscando a alguien para liderar un programa médico comunitario que brindaría atención gratuita a familias de bajos recursos. Era un puesto prestigioso que vendría con un salario excelente y, más importante, la oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Esa misma noche, después de que mi madre se fuera con las manos vacías, llamé al doctor Hernández. «Quiero aceptar la posición del programa comunitario», le dije sin preámbulos. «¿Cuándo puedo empezar?» Su risa cálida se escuchó a través del teléfono. «Valentina, sabía que dirías que sí. El programa arranca en 2 semanas, pero primero necesitamos que asistas a una conferencia médica en la capital. Serás la representante más joven que hayamos enviado». Durante los siguientes días, mi teléfono no paró de sonar. Mi hermana Lucía me llamaba cada hora, alternando entre lágrimas y gritos. «No puedes abandonar a mamá así. Está aterrada de que sea cáncer». Mi padre me envió mensajes de texto largos explicando que habían elegido el evento de Lucía, porque pensaron que mi graduación era algo normal, no una celebración. Mi tío Roberto, quien me había enviado el video del brindis, ahora me suplicaba que fuera la mejor persona y perdonara a la familia. Pero yo había tomado una decisión. Después de años de ver cómo mi familia priorizaba los logros superficiales de Lucía sobre mis sacrificios reales, había encontrado mi propia venganza. No sería dramática ni cruel, sino silenciosamente devastadora. Me convertiría en exactamente lo que siempre habían afirmado que no era, la verdadera estrella de la familia. Y lo haría sin ellos. El día antes de partir hacia la capital para la conferencia médica, empaqué mis pocas pertenencias importantes en mi apartamento. Había decidido que después de la conferencia me mudaría permanentemente a la capital para dirigir el programa médico. Era hora de comenzar una nueva vida, lejos de una familia que solo me valoraba cuando me necesitaban. Mientras doblaba mi título de medicina con honores, sonreí al recordar la expresión de shock en el rostro de mi madre cuando le dije que buscara ayuda profesional. Por primera vez en mi vida, había puesto mis propios límites. Y eso, pensé mientras cerraba la maleta, era solo el comienzo de mi verdadera venganza contra una familia que nunca había sabido valorarme. La conferencia médica en la capital resultó ser un punto de inflexión que ni siquiera había anticipado. Durante los 3 días del evento, me encontré rodeada de los médicos más respetados del país, todos interesados en el programa comunitario que estaría dirigiendo. El doctor Ramírez, director del hospital más prestigioso de la capital, se acercó a mí durante el cóctel de bienvenida. «Doctora Morales», me dijo, extendiendo su mano con una sonrisa genuina. «He escuchado cosas extraordinarias sobre su trabajo en medicina de emergencia,
Su supervisor me ha contado que se graduó con la distinción más alta de su promoción. Sentí una calidez que no había experimentado en años. Reconocimiento profesional real. No las migajas de atención familiar que había estado mendigando toda mi vida. Durante esa primera noche en la capital, mientras cenaba con colegas que hablaban de investigaciones revolucionarias y programas de impacto social, mi teléfono vibró constantemente, mensaje tras mensaje de mi familia. Lucía había escalado su drama a niveles épicos. Mamá no puede dormir, está convencida de que va a morir y tú la estás abandonando por capricho. Mi padre intentaba apelar a mi lado emocional. Tu madre te dio la vida, Valentina. ¿Así le pagas? Pero lo que realmente me molestó fue el mensaje de mi tía Carmen. Lucía está muy preocupada por tu madre. Ella dice que si fuera doctora, jamás abandonaría a la familia así. Qué suerte que ella siempre ha sido la más madura de las dos. Esa noche, en mi habitación del hotel, tomé una decisión que cambiaría todo. Abrí mi laptop y redacté un correo electrónico al periódico local de mi ciudad natal. Como graduada con honores y ahora directora del programa médico más innovador de la región, tenía una historia que contar. Una historia sobre una joven doctora que había superado la falta de apoyo familiar para convertirse en líder de un programa que beneficiaría a miles de personas de bajos recursos. Estimado editor, escribí, me dirijo a ustedes para compartir la historia del nuevo programa de medicina comunitaria que estoy dirigiendo. Creo que sería inspirador para los jóvenes de nuestra ciudad saber que es posible alcanzar grandes logros incluso cuando la familia no cree en uno. Mientras tanto, mi madre había finalmente ido al dermatólogo. Mi primo Roberto me llamó esa noche para informarme que la mancha resultó ser un lunar benigno, nada más que una preocupación innecesaria amplificada por su ansiedad. Todo está bien, Valentina, me dijo con voz cansada. Pero tu mamá está muy dolida por cómo la trataste. Roberto, le respondí con calma. ¿Dónde estabas tú cuando me gradué de medicina? ¿Dónde estaba toda la familia cuando recibí el premio de mejor promedio? Porque tengo fotos de todos ustedes brindando por la estrella de la familia, mientras yo estaba parada sola en el escenario más importante de mi vida. El silencio al otro lado del teléfono fue elocuente. Finalmente, Roberto murmuró. Pensamos que había tiempo para celebrar tu graduación después. La revelación de género de Lucía era algo único, irrepetible. Mi graduación de medicina también era única e irrepetible, Roberto. La diferencia es que yo no les importaba lo suficiente como para priorizar mi momento. Al segundo día de la conferencia, el doctor Hernández me presentó a la periodista María Elena Vázquez, quien cubría temas de salud para el canal de noticias más visto de la región. Doctora Morales, me dijo con entusiasmo, me encantaría hacer un reportaje sobre su programa. Es exactamente el tipo de historia inspiradora que necesitamos mostrar. Jóvenes profesionales comprometidos con cambiar su comunidad. Durante la entrevista, que se transmitiría la siguiente semana, hablé apasionadamente sobre medicina comunitaria, sobre la importancia de perseguir los sueños incluso cuando no tienes apoyo, y sobre cómo los verdaderos logros vienen del servicio a otros. La periodista quedó tan impresionada que decidió hacer un seguimiento especial sobre mi historia personal. Cuénteme, doctora, ¿qué la motivó a especializarse en medicina comunitaria?, me preguntó. Y ahí fue cuando decidí ser completamente honesta sobre mi familia, sobre la graduación ignorada, sobre years of being overshadowed by una hermana cuyo mayor logro había sido organizar fiestas exitosas. Esa noche, Lucía me llamó histérica. Valentina, mamá vio un avance del reportaje en las noticias. Dijeron que eres la doctora más joven en dirigir un programa médico regional. ¿Por qué no nos dijiste nada, Lucía? Le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Les dije durante 4 años de universidad que quería ser doctora. Les dije durante 6 años de medicina que estaba trabajando hacia algo importante. Les dije específicamente que mi graduación era el momento más importante de mi carrera. Ustedes eligieron ignorar todo eso por una fiesta de revelación de género. Pero pensamos que exagerabas. Lucía siempre ha sido más exitosa socialmente. Tiene más conexiones, más oportunidades. La voz de mi madre se escuchaba de fondo. Claramente había puesto el altavoz. Mamá, dije dirigiéndome directamente a ella, ¿me estás diciendo que consideran que organizar fiestas es más valioso que salvar vidas? El silencio fue devastador, porque en ese momento todas nos dimos cuenta de que eso era exactamente lo que habían estado pensando durante años.
El tercer día de la conferencia trajo la sorpresa más grande. El ministro de Salud en persona asistió a mi presentación sobre medicina comunitaria y quedó tan impresionado que me ofreció una posición en el Comité Nacional de Salud Pública. Doctora Morales, su visión y dedicación son exactamente lo que necesitamos a nivel nacional. ¿Estaría interesada en asesorar políticas de salud comunitaria para todo el país? Era una oportunidad que cualquier médico soñaría tener. Una posición que me convertiría en una de las profesionales de salud más influyentes del país a los 28 años. Y todo había comenzado porque mi familia había decidido que la fiesta de revelación de género de Lucía era más importante que mi graduación de medicina. Esa noche, mientras celebraba con mis nuevos colegas en el restaurante del hotel, mi teléfono sonó incesantemente. Pero esta vez no eran solo mensajes de mi familia, eran felicitaciones de compañeros de la universidad, profesores y personas que habían visto los avances del reportaje que se transmitiría pronto. Mi antiguo profesor de anatomía me escribió: Valentina, acabo de ver las noticias. Siempre supe que harías cosas extraordinarias. Tu familia debe estar orgullosísima. Si supiera, pensé amargamente. Fue entonces cuando decidí que era hora de hacer mi movimiento final. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje en el grupo familiar del cual había sido excluida durante mi graduación. Pero esta vez, no era yo quien estaría suplicando por atención. Familia, escribí, adjuntando el enlace del artículo que había sido publicado esa tarde sobre mi nombramiento. Pensé que les gustaría saber que he sido seleccionada para asesorar políticas de salud a nivel nacional. También estaré dirigiendo el programa médico comunitario más grande de la región. Por cierto, el reportaje sobre mi trabajo se transmite mañana en el noticiero principal. Espero que no tengan planes previos esta vez. Los mensajes comenzaron a llegar inmediatamente. Mi padre: Hija, esto es increíble. Sabíamos que eras especial. Mi tía Carmen: Valentina, eres famosa. Toda la cuadra está hablando de ti. Y finalmente, Lucía: Hermana, estoy tan orgullosa. ¿Podemos hablar? Pero el mensaje que más me impactó fue el de mi madre. Valentina, mi amor, perdóname. No sabía que habías logrado cosas tan importantes. ¿Podrías venir a casa para que celebremos apropiadamente? Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Y mi respuesta fue simple. Mamá, tuvieron su oportunidad de celebrar mis logros. La perdieron. Ahora tengo una nueva familia de colegas que sí valora mi trabajo. Cuídense. Apagué el teléfono y regresé a la celebración con mis nuevos colegas, sabiendo que había cerrado definitivamente un capítulo de mi vida donde había sido invisible, para comenzar otro donde sería imposible ignorarme. La mañana del reportaje, me encontraba en mi nuevo apartamento en la capital, desempacando las últimas cajas cuando mi teléfono comenzó a sonar sin parar. El programa se había transmitido a nivel nacional, no solo regional como inicialmente se había planeado. La historia de la joven doctora que superó la adversidad familiar para convertirse en líder médica nacional había capturado la atención de todo el país. Mi antigua compañera de residencia, Patricia, me llamó gritando de emoción. «Valentina, te vi en televisión. El reportaje fue hermoso. Contaste tu historia con tanta dignidad. Y cuando mencionaste que tu familia había elegido una fiesta en lugar de tu graduación, hasta mi esposo se molestó». Según Patricia, las redes sociales estaban llenas de comentarios apoyándome y criticando a familias que no valoran los logros académicos de sus hijos. Pero lo que realmente me sorprendió fue la llamada del doctor Hernández. «Valentina, no tienes idea del impacto que has tenido. El hospital ha recibido 50 llamadas de padres preguntando sobre programas de medicina para sus hijos. Tu historia ha inspirado a toda una generación». Era entonces cuando la venganza se volvió más dulce de lo que había imaginado. No había sido cruel ni vengativa en el reportaje. Simplemente había contado mi verdad. Una familia que había priorizado apariencias sociales sobre logros reales. Y una hija que había decidido crear su propia definición de éxito. Esa tarde, mi prima Roberto me envió un mensaje que me heló la sangre. «Valentina, tu mamá no ha parado de llorar desde que vio el reportaje. La gente en el supermercado la reconoció y le preguntó por qué no había estado en tu graduación. Tuvo que inventar una excusa sobre estar enferma ese día». Mi padre, por primera vez en años, me llamó directamente. Su voz sonaba quebrada. «Hija, cometimos un error terrible. Vimos el reportaje y nos dimos cuenta de que nunca te apoyamos como merecías. Lucía está devastada también. Dice que se siente terrible por haberte quitado protagonismo todos estos años». «Papá», le respondí con calma, «no se trata de un error.
Se trata de una serie de decisiones conscientes que tomaron durante años. Cada vez que minimizaron mis logros, cada vez que pusieron las fiestas de Lucía antes que mis estudios, cada vez que me hicieron sentir invisible. Pero podemos arreglarlo, insistió mi padre. ¿Qué podemos hacer para que nos perdones? Su pregunta me tomó por sorpresa, porque finalmente me di cuenta de que ya no necesitaba su perdón, su reconocimiento o su amor condicional. Papá, no hay nada que arreglar porque ya no necesito su validación. He construido una vida donde soy valorada por quien soy realmente. 2 semanas después de mudarme permanentemente a la capital, recibí una invitación inesperada. El hospital más prestigioso de mi ciudad natal me invitaba a dar una conferencia sobre medicina comunitaria en su auditorio principal. La ironía era deliciosa. Regresaría a casa no como la hija ignorada, sino como la doctora más joven en asesorar políticas nacionales de salud. Acepté la invitación, pero con una condición. La conferencia sería gratuita y abierta al público, especialmente dirigida a jóvenes de familias de bajos recursos que soñaran con estudiar medicina. Sería mi manera de devolver a mi comunidad lo que mi propia familia nunca me había dado: apoyo incondicional a los sueños. La noche antes de la conferencia, mientras revisaba mi presentación en el hotel, mi hermana Lucía apareció en la recepción pidiendo verme. Cuando bajé al lobby, casi no la reconocí. Sus ojos estaban hinchados de llorar y su usual confianza había desaparecido completamente. Valentina, comenzó con voz temblorosa. He estado pensando mucho desde el reportaje. Creo que siempre supe que eras más inteligente y más capaz que yo, y en lugar de apoyarte, hice todo lo posible para competir contigo y ganar la atención. Sus palabras me sorprendieron por su honestidad, pero no me conmovieron como ella esperaba. Lucía, aprecio tu honestidad, pero el daño ya está hecho. Durante años me hiciste sentir que mis logros no importaban. No puedes deshacerlo con una disculpa. Pero somos hermanas, lloró ella. ¿No significa eso algo? Ser hermanas significa apoyarse mutuamente, le respondí. Tú elegiste la competencia, yo elegí el crecimiento. Y ahora estamos en lugares muy diferentes en la vida. La mañana de la conferencia, el auditorio estaba completamente lleno. 400 personas habían venido a escucharme hablar sobre medicina comunitaria y superación personal. En la primera fila, reconocí a varios de mis profesores de la universidad, compañeros de clase y, sorprendentemente, a toda mi familia. Cuando subí al podium, los aplausos fueron ensordecedores. Por primera vez en mi vida, estaba recibiendo el reconocimiento que siempre había merecido en mi propia ciudad natal. Y lo más hermoso era que no lo necesitaba más. Tenía una carrera exitosa, colegas que me respetaban y una misión que me llenaba de propósito. Durante mi presentación, hablé sobre la importancia de perseguir los sueños incluso cuando las personas más cercanas no los entienden. Hablé sobre crear tu propia familia de apoyo cuando la biológica te falla. Y hablé sobre encontrar tu valor interno sin depender de la validación externa. Al final de la conferencia, durante la sesión de preguntas, una joven de 17 años levantó la mano. Doctora Morales, ¿qué le diría a alguien cuya familia no cree en sus sueños de estudiar medicina? Miré directamente a mis padres antes de responder. Le diría que su familia no define su potencial, que a veces las personas que se supone deben apoyarte son las primeras en limitarte, y que el mejor acto de amor propio es seguir adelante sin su permiso. El auditorio estalló en aplausos, y cuando miré hacia la primera fila, vi lágrimas en los ojos de mi madre. Pero esta vez no me conmovieron. Eran lágrimas de arrepentimiento tardío, no de amor temprano. Después de la conferencia, rechacé todas las invitaciones familiares para almorzar o cenar. En su lugar, celebré con un grupo de estudiantes de medicina que me había inspirado esa tarde. Mi venganza estaba completa. Había regresado a casa no como la hija que suplicaba atención, sino como la profesional exitosa que ya no la necesitaba. El impacto de mi conferencia se extendió mucho más allá de lo que había imaginado. En las semanas siguientes, el hospital local estableció un programa de becas para estudiantes de medicina de bajos recursos, nombrándolo Beca Doctora Valentina Morales. En mi honor, 3 universidades me invitaron a formar parte de sus consejos asesores para programas de medicina comunitaria, pero la consecuencia más satisfactoria llegó un mes después, cuando mi prima Roberto me llamó para contarme sobre la situación familiar. Valentina, tu familia está completamente desmoralizada. Tus padres han perdido toda credibilidad en el barrio,
después de que la gente se enteró de cómo te trataron. Nadie los invita a nada porque todos están hablando de su falta de apoyo hacia ti. Según Roberto, mi madre había intentado organizar su tradicional reunión familiar de Navidad, pero las 3/4 de la familia declinó la invitación. Todos están diciendo que si no supieron valorar a la doctora de la familia cuando la tenían, no merecen celebrar con ella ahora que es famosa, me explicó. Lucía había tenido que cerrar su pequeño negocio de organización de eventos porque varios clientes cancelaron sus contratos después del reportaje. La gente ya no quiere que organice sus celebraciones, le había dicho uno de sus clientes. Si no puedes respetar los logros de tu propia hermana, ¿cómo vas a respetar los nuestros? Mi padre había sido removido de la junta directiva del club deportivo local donde había servido durante 15 años. El presidente del club le había dicho directamente: Roberto, un hombre que no apoya la educación de su hija, no puede tomar decisiones sobre el futuro de nuestros jóvenes. La justicia más poética llegó cuando el hospital donde trabajo en la capital me invitó a dirigir un programa de intercambio médico internacional. Sería la representante más joven en la historia del país en liderar una iniciativa de salud global. La ceremonia de nombramiento sería transmitida en vivo por todos los canales nacionales. La noche antes de la ceremonia, mi madre me envió un mensaje desesperado. Valentina, por favor, menciónanos mañana en tu discurso. Di que tu familia siempre te apoyó. La gente en el pueblo nos está juzgando muy duramente. Leí el mensaje varias veces, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Finalmente respondí: Mamá, durante 28 años ustedes tuvieron la oportunidad de apoyarme genuinamente. Eligieron no hacerlo. Ahora quieren que mienta públicamente para proteger su reputación. La respuesta es no. El día de la ceremonia, mientras me preparaba para mi discurso frente a dignatarios internacionales, periodistas y colegas médicos, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta ahí. Había comenzado con una graduación ignorada y había culminado con reconocimiento internacional. Mi familia había perdido la oportunidad de ser parte de mi éxito y ahora estaban enfrentando las consecuencias sociales de sus decisiones. Durante mi discurso de aceptación, hablé sobre la importancia del apoyo familiar en el desarrollo profesional, pero también sobre la necesidad de encontrar familias elegidas cuando las biológicas fallan. El verdadero apoyo, dije mirando directamente a las cámaras, no es condicional. No aparece solo cuando el éxito es obvio para todos. El verdadero apoyo está presente desde el primer día, celebrando cada pequeño paso hacia los grandes sueños. Después de la ceremonia, un periodista me preguntó si mi familia estaría presente en la celebración. Mi respuesta fue simple y directa. Mi familia está aquí conmigo, mis colegas, mis mentores y las comunidades que sirvo. Son las personas que creyeron en mí cuando yo era solo una estudiante con grandes sueños, no cuando ya era una doctora con grandes logros. Esa noche, mientras cenaba con el ministro de Salud y embajadores de 5 países, mi teléfono vibró con mensajes de mi familia rogándome que reconsiderara mi posición, pero por primera vez en mi vida, no sentí ni culpa ni tentación de responder. Había encontrado mi lugar en el mundo, y era un lugar donde mi valor nunca había sido cuestionado. La venganza más dulce no había sido humillar a mi familia públicamente, sino simplemente vivir mi mejor vida sin ellos. Habían perdido la oportunidad de ser parte de algo extraordinario, y ahora tendrían que vivir para siempre con el conocimiento de que su falta de fe en mí había sido el catalizador de mi grandeza. 6 meses después, mientras revisaba aplicaciones para el programa de becas que llevaba mi nombre, sonreí al ver que una de las solicitantes había escrito: Mi familia no cree que una mujer de mi origen pueda ser doctora, pero la historia de la doctora Morales me enseñó que el apoyo más importante viene de uno mismo. Había logrado algo más valioso que la venganza. Había inspirado a otros a perseguir sus sueños sin permiso familiar, tal como yo había hecho. Y eso, decidí, era el mejor final posible para una historia que había comenzado con humillación y había terminado con transformación. Hoy, 2 años después de aquella graduación ignorada, me encuentro en mi oficina en el Ministerio de Salud, revisando propuestas para expandir nuestro programa de medicina comunitaria a nivel latinoamericano. Las paredes están cubiertas de reconocimientos internacionales, fotos con presidentes y ministros de salud de otros países, y cartas de agradecimiento de comunidades que hemos impactado. Mi teléfono suena, y veo el nombre de mi madre en la pantalla. Es la 4ª llamada de la semana que no respondo. Según mi prima Roberto, mis padres han perdido completamente su estatus social en el pueblo. El mes pasado, ni siquiera fueron invitados a la boda de los hijos de sus mejores amigos, una tradición que había durado 30 años.
Lucía ha tenido que mudarse a otra ciudad porque el estigma de ser la hermana que eclipsó a la doctora la siguió a todos lados. Su segundo embarazo, que debería haber sido motivo de celebración familiar, pasó prácticamente inadvertido porque toda la atención familiar estaba enfocada en tratar de reparar su relación conmigo. La ironía más cruel llegó cuando mi madre enfermó realmente el año pasado, necesitando una cirugía compleja. Tuvieron que viajar a la capital para el tratamiento, y en el hospital donde trabajo, todos los médicos conocían mi historia. El cirujano que la operó me reconoció y me preguntó si quería participar en el caso de mi madre. Decliné cortésmente, explicando que tenía un conflicto de intereses. Mi madre se recuperó completamente, pero el mensaje fue claro. Incluso cuando me necesitaban desesperadamente, yo ya no estaba disponible para hacer su salvación médica conveniente. Habían perdido el privilegio de tener una doctora en la familia por no haber valorado a la estudiante de medicina que una vez fui. El momento más satisfactorio llegó cuando fui invitada como conferencista principal al Congreso Médico Internacional, más prestigioso del continente. Mi ponencia sobre medicina comunitaria, sanando sociedades desde las raíces, fue transmitida en vivo a 42 países. Ese día, mi teléfono se llenó de mensajes de felicitación de colegas de todo el mundo, pero ninguno de mi familia biológica. Roberto me contó después que mis padres habían organizado una reunión familiar para ver mi conferencia, invitando a todos los parientes para celebrar mi éxito. Solo aparecieron 2 personas, una tía lejana que no sabía la historia completa y un primo que se sintió obligado por cortesía. El resto de la familia había dejado claro que no participarían en celebraciones tardías e hipócritas. Tu papá lloró durante toda la conferencia, me confesó Roberto. Seguía diciendo, esa debería ser mi hija aquí conmigo, recibiendo estos honores. Pero creo que finalmente entiende que perdió ese derecho hace mucho tiempo. La justicia final llegó de manera inesperada. El programa de medicina comunitaria que dirijo había tenido tanto éxito que decidimos crear un documental sobre su impacto. El equipo de producción quiso incluir mi historia personal como inspiración y yo accedí con una condición, que fuera completamente honesta sobre mis orígenes. Cuando el documental Sanando Comunidades, la historia de la doctora Valentina Morales, se estrenó en festivales internacionales, ganó 3 premios y fue distribuido en universidades de medicina de todo el continente. Mi historia de superación familiar se convirtió en material de estudio para cursos sobre perseverancia y liderazgo médico. El día del estreno nacional, organicé una proyección especial para mi nueva familia. Mis colegas, mis mentores, los estudiantes de medicina que había inspirado y las comunidades que servíamos. Fue una celebración llena de amor genuino, risas auténticas y el calor humano que nunca había experimentado en las reuniones familiares de mi infancia. Esa noche, mientras brindábamos por el impacto del documental, mi asistente me informó que había recibido más de 200 solicitudes de entrevistas de medios internacionales. También me entregó una carta que había llegado esa tarde, escrita a mano en papel simple. Era de mi madre. En 5 páginas, me contaba sobre su depresión, sobre cómo había perdido a todas sus amigas, sobre cómo Lucía había desarrollado ansiedad severa por la culpa, y sobre cómo mi padre había envejecido 10 años en 2. Valentina, terminaba la carta. Entiendo que es demasiado tarde para pedir perdón. Solo quiero que sepas que tu éxito es lo único que nos da orgullo ahora, aunque ya no tengamos derecho a compartirlo. Leí la carta una sola vez y la guardé en mi escritorio. No la boté porque no sentía rabia, pero tampoco la respondí porque no sentía obligación. Mi familia había elegido su camino cuando decidieron que una fiesta de revelación de género era más importante que mi graduación de medicina. Ahora estaban viviendo las consecuencias de haber subestimado a la persona equivocada. 3 meses después, recibí la notificación oficial. Había sido nominada para el Premio Internacional de Medicina Comunitaria, el reconocimiento más alto en mi campo a nivel mundial. Si ganaba, sería la persona más joven en la historia en recibir ese honor. Cuando la noticia se hizo pública, mi teléfono explotó con felicitaciones de colegas, estudiantes y hasta presidentes de varios países. Pero la llamada que más me impactó fue de una joven de 17 años de mi pueblo natal. Doctora Morales, me dijo con voz emocionada. Mi nombre es Andrea, y usted no me conoce, pero quería agradecerle. Mis padres decían que estudiar medicina era demasiado caro y difícil para una niña como yo, pero después de escuchar su historia, apliqué para la beca que lleva su nombre. Acabo de ser aceptada en la Universidad de Medicina. En ese momento, entendí que mi venganza había evolucionado hacia algo mucho más poderoso. Había roto el ciclo.
Mi historia estaba inspirando a toda una generación de jóvenes a perseguir sus sueños sin permiso familiar, especialmente a mujeres de familias que no valoraban la educación. La noche de la ceremonia del Premio Internacional, mientras me preparaba en mi suite del hotel en Ginebra, reflexioné sobre el camino que me había traído hasta allí. Había comenzado con 6 sillas vacías en mi graduación y había culminado con el reconocimiento más alto en medicina comunitaria a nivel mundial. Mi familia biológica había perdido la oportunidad de ser parte de esta historia extraordinaria. Pero yo había ganado algo mucho más valioso. Había aprendido que el amor propio no necesita validación externa, y que a veces la mayor venganza es simplemente vivir tan bien que aquellos que te subestimaron se den cuenta de lo que perdieron. Cuando subí al escenario esa noche para recibir el premio frente a representantes de 120 países, dediqué el reconocimiento a todos los jóvenes que han tenido que elegir entre sus sueños y la aprobación familiar. Que mi historia les demuestre que siempre deben elegir sus sueños. Los aplausos duraron 5 minutos completos, y mientras sostenía el trofeo más importante de mi carrera, sonreí pensando en aquella niña de 17 años que acababa de comenzar medicina, y en todas las Valentinas futuras que ya no tendrían que elegir entre el amor familiar y su propio potencial. Mi venganza estaba completa, pero había trascendido la venganza para convertirse en transformación social. Y eso, decidí mientras las cámaras capturaban el momento más importante de mi vida, era exactamente cómo debía terminar esta historia. Actualización. 5 años han pasado desde aquella graduación ignorada que cambió el curso de mi vida para siempre. Mientras escribo esta actualización desde mi oficina en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, donde ahora sirvo como directora regional de Medicina Comunitaria para las Américas, no puedo evitar sonreír al recordar a aquella joven doctora que una vez mendigó la atención de su familia. Hoy recibí una notificación que me llenó de una satisfacción profunda y compleja. Mi hermana Lucía había intentado usar mi nombre para conseguir una entrevista de trabajo en una clínica privada de nuestra ciudad natal. El director médico, quien resulta ser graduado del programa de medicina comunitaria que fundé, me llamó personalmente para verificar si yo había recomendado a mi hermana para el puesto. Doctora Morales, me dijo con un tono incómodo, una mujer llamada Lucía Morales afirma ser su hermana y dice que usted la recomendó para nuestro puesto administrativo. Sin embargo, no tenemos ningún registro de una recomendación suya, y francamente, conociendo su historia familiar a través del documental, nos pareció extraño. Le agradecí por verificar conmigo y confirmé que no había hecho ninguna recomendación. Doctor Ramírez, le dije, mi hermana y yo no hemos tenido contacto en 5 años. No estoy familiarizada con sus calificaciones profesionales actuales. La llamada terminó ahí, pero el mensaje era claro. Mi familia seguía intentando beneficiarse de mi éxito sin haber hecho nada para merecerlo. Esa misma semana, mi asistente me informó sobre otro incidente. Mis padres habían aparecido en el hospital donde comencé mi carrera, afirmando ser los padres de la famosa doctora Valentina Morales, y pidiendo tratamiento preferencial para un chequeo médico de rutina. El personal, que conocía perfectamente mi historia, los trató con cortesía profesional, pero les aclaró que no recibirían ningún trato especial basado en su relación conmigo. Según me contó después la enfermera jefe, mi madre había insistido. Pero nosotros la criamos. Sin nosotros, ella no sería nada. La respuesta de la enfermera había sido perfecta. Señora, según lo que sabemos, la doctora Morales logró todo esto a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. El contraste con mi vida actual no podría ser más marcado. Este año, fui invitada a formar parte del Consejo Asesor de Salud del Secretario General de las Naciones Unidas. Mi programa de medicina comunitaria se ha expandido a 23 países y hemos impactado directamente la vida de más de 2 millones de personas en comunidades rurales y urbanas marginadas. La semana pasada, recibí una carta de una joven médica de Bangladesh que había implementado nuestro modelo en su país. Doctora Morales, escribía, su historia me enseñó que el rechazo familiar puede ser el combustible más poderoso para el éxito personal. Gracias por mostrarme que merecemos apoyo, pero no lo necesitamos para triunfar. Mi vida personal también ha florecido de maneras que nunca imaginé. Hace 2 años, conocí al doctor Alessandro Benedetti, un epidemiólogo italiano que trabajaba en un proyecto conjunto entre la OMS y UNICEF. Nuestra relación comenzó como una colaboración profesional y evolucionó hacia algo hermoso y profundo.
Alessandro entiende completamente mi dedicación al trabajo y mi historia familiar, porque él también construyó su carrera desde cero después de romper con una familia tóxica en Milán. Nuestro compromiso el año pasado fue celebrado en una ceremonia íntima en los jardines de la OMS, rodeados por colegas de 30 países diferentes. La diversidad de idiomas, culturas y experiencias en nuestra boda representaba exactamente la familia global que había elegido construir. Mi familia biológica no fue invitada, y por primera vez en mi vida, esa ausencia no me causó dolor sino alivio. Durante la ceremonia, mi mentor, el Dr. Hernández, dio un discurso que me conmovió hasta las lágrimas. Valentina nos ha enseñado que a veces las familias más fuertes son las que elegimos, no las que heredamos. Hoy celebramos no solo su unión con Alessandro, sino su capacidad de crear amor y apoyo auténticos, después de haber sido negados en sus orígenes. El aspecto más satisfactorio de estos 5 años ha sido ver cómo mi historia ha inspirado cambios sistemáticos en la educación médica. 3 universidades han establecido programas específicos para estudiantes que vienen de familias que no apoyan la educación superior. El programa Valentina Morales ofrece no solo becas financieras, sino también apoyo emocional y mentorías para jóvenes que enfrentan rechazo familiar por perseguir carreras académicas. Una estudiante de ese programa, María Elena, me escribió el mes pasado: Doctora, cuando mis padres me dijeron que estudiar medicina era desperdiciar dinero en fantasías de niña rica, recordé su historia y apliqué de todas formas. Ahora estoy en mi 3er año, y mis padres finalmente entienden que estaba siguiendo un sueño real, no una fantasía. Sin embargo, la validación más profunda llegó de una fuente inesperada. Mi prima Roberto, quien había sido el intermediario familiar durante años, me contactó con noticias sorprendentes sobre mi hermana Lucía. Después de años de luchar con depresión y ansiedad por la culpa, Lucía había comenzado terapia psicológica y había tenido revelaciones importantes sobre nuestros patrones familiares. Valentina, me escribió Roberto, Lucía me pidió que te dijera algo. Durante sus sesiones de terapia, se dio cuenta de que siempre sintió celos de tu inteligencia y determinación, pero en lugar de usarte como inspiración, te saboteó por inseguridad. Dice que entiende que es demasiado tarde para pedir perdón, pero quiere que sepas que reconoce completamente su papel en lastimarte. Leer esas palabras me generó emociones complicadas. Por un lado, sentí satisfacción de que finalmente reconociera la verdad. Por otro lado, me di cuenta de que ya no necesitaba esa validación. Había construido una vida tan plena y significativa que el reconocimiento tardío de mi familia se sentía irrelevante. La ironía suprema llegó cuando mis padres intentaron contactar a Alessandro directamente, esperando que él pudiera convencerme de reconciliarme con la familia. Alessandro, que es italiano y no tolera la manipulación familiar, les respondió con una cortesía glacial. Señores Morales, su hija es una de las médicas más respetadas del mundo. Si ustedes no pudieron ver su valor cuando la tenían, ese es su pérdida, no la de ella. Más tarde me contó que mi padre había insistido. Pero nosotros somos sus padres. Eso debe significar algo. La respuesta de Alessandro había sido perfecta. Ser padre es más que un título biológico. Requiere apoyo, sacrificio y celebración de los logros de sus hijos. Ustedes fallaron en esas responsabilidades. El mes pasado, recibí la notificación oficial más importante de mi carrera. Había sido seleccionada para dirigir la nueva Iniciativa Global de Salud Comunitaria, un programa de $5.000 millones que transformará la atención médica en países en desarrollo durante los próximos 10 años. La ceremonia de anuncio sería transmitida en vivo desde la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Cuando la noticia se hizo pública, mi teléfono se llenó de felicitaciones de presidentes, ministros de salud y líderes médicos de todo el mundo. El secretario general de la ONU me llamó personalmente para felicitarme. Doctora Morales, su visión y liderazgo van a cambiar literalmente millones de vidas. Es un honor trabajar con usted, pero el mensaje que más me conmovió fue de Andrea, aquella joven de 17 años que había aplicado a medicina inspirada por mi historia. Ahora tenía 22 años y estaba terminando su carrera. Doctora Morales, me escribió, gracias a su ejemplo, no solo me convertí en médica, sino que convencí a mis padres de apoyar también los sueños académicos de mis hermanos menores. Su historia rompió el ciclo en mi familia. El día de la ceremonia en Nueva York, mientras me preparaba para el discurso más importante de mi carrera, reflexioné sobre el viaje extraordinario que había comenzado con humillación familiar
y había culminado con responsabilidad global. Mi familia biológica había perdido la oportunidad de ser parte de algo histórico, y ahora tendrían que ver desde la distancia cómo la hija que ignoraron se convertía en una de las líderes médicas más influyentes del mundo. Durante mi discurso de aceptación ante la Asamblea General de la ONU, dediqué mi nuevo cargo a todos los jóvenes que han tenido que elegir entre sus sueños y la aprobación familiar, y a las familias que han aprendido a celebrar el potencial real sobre las expectativas superficiales. Esa noche, mientras celebraba con Alessandro y nuestros colegas en un restaurante con vista al Central Park, mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto. Era una foto de mis padres viendo mi discurso en televisión, con lágrimas en los ojos y expresiones de orgullo mezclado con arrepentimiento profundo. No respondí el mensaje, pero guardé la foto. No por nostalgia o perdón, sino como recordatorio de que había logrado algo que pocas personas consiguen. Había transformado el rechazo en combustible para una grandeza que ninguna familia tóxica podría limitar. Mientras escribo esta actualización, preparándome para mudarme a Nueva York para asumir mi nuevo cargo, siento una paz profunda. Mi venganza había evolucionado hacia algo mucho más poderoso, propósito global, y la niña que una vez mendigó atención familiar se había convertido en una mujer que lideraba iniciativas que cambiarían el mundo. Esa, decidí mientras cerraba mi laptop, era la venganza perfecta. Vivir tan magníficamente que aquellos que te subestimaron se convirtieran en meros espectadores de tu grandeza.